Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes y que les dé el Eterno un espléndido día lleno de gran bendición, de alegría, y que puedan disfrutar de este día en su trabajo y en las actividades de este día sea edificante, y que podamos aprender de las cosas grandes y pequeñas que el Eterno pone en nuestro caminar, en nuestra vivencia. Amén. Bueno, hoy en esta semana estaremos mirando la Parashá Emor, que significa habla. Y dice así 21:1 de Vayikra. Dijo el Eterno Moshe: habla a los hijos de los Coanim, hijos de Aharón, y les dirás: por un muerto no se impurificará dentro de su pueblo, sino por cercano, próximo a él, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano, y por su hermana virgen cercana a él, que no fue desposada de un hombre, por ella se impurificará. No se impurificará un esposo por su pueblo para hacerse profano. No harán calvicie en sus cabezas, no harán calvicie en sus cabezas, y la punta de sus barbas no cortarán, y en sus carnes no harán tajos. Consagrados serán para Dios tuyo, y no profanarás el nombre de Dios tuyo, porque la ofrenda ígnea para el Eterno, la ofrenda a su Dios, ellos acercan y serán sagrados. A una mujer ramera o profana no tomarán, y a una mujer divorciada por su marido no tomarán, porque consagrado es él para Dios suyo. Lo considerarás sagrado, porque el pan de Dios tuyo él acerca. Sagrado será para ti, porque santo soy yo, el Eterno, que lo santifica. La hija de un hombre, Cohen, que se profane fornicando a su padre, ella deshonra, a fuego la quemarás. El sumo Cohen de entre los hermanos, que fueron vertidos sobre su cabeza aceite de unción, y que se disponga para vestir las investiduras sagradas en su cabeza, no dejará crecer su cabello, y sus vestidos no rasgará. Bueno, pues estas leyes tan importantes que el Eterno da en el contexto de un fallecimiento, primeramente, nos da precisamente la pauta de cómo debería vivir, y en este caso estas leyes tenían y estaban enfocadas a los Coanim. No era en un sentido general, y de ahí los principios y las leyes para todos. Pero ciertamente una de las cosas importantes que se establece es la forma en que se debe de vivir. Y en este sentido, pues el Cohen o los hijos del Cohen deberían de vivir y experimentar una forma pero muy definida de vivir. Y recordemos que la parashá anterior fue Kedoshim: santos seréis porque santo soy yo. En este sentido, por lo tanto, se habla acerca de situaciones de muerte que contaminan al hombre, a la mujer, y consecuentemente se establece, especialmente para los que están al frente, para los que están en una relación muy personal y que sirven al Eterno, se establece la forma o las leyes para poder enfrentar las circunstancias y las situaciones de Tamé que se presentan en la vida de una persona. Y ciertamente en este caso, las cuestiones acerca de los difuntos, una persona cercana a uno afecta esta condición de pureza, esta condición de bienestar, y esto causa, por lo tanto, una disgregación y también una disminución, por lo que se establece en esta ley que solamente podrá impurificarse cuando sea el deceso de alguien cercano. Dice, por un muerto no se impurificará dentro de su pueblo, sino
por su cercano próximo a él. Y dice quiénes son los cercanos a él. En este caso su madre, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano. Por ellos se impurificará. Entonces estamos hablando de quiénes se podría impurificar. Entonces aquí encontramos la madre, el padre, el hijo, la hija y el hermano, que suman 4 o 5 personas o 5 entidades. Y entonces esto nos habla de que por quienes nosotros nos podemos impurificar, y esto lo enseñamos de una manera muy puntual a todos nuestros hermanos acerca de que sabemos que a veces hay deceso de un vecino, de tal o cual cercano, de un padre o de un hijo, de un compañero de trabajo o amigo, etcétera. Y entonces uno se enfrenta a la disyuntiva de asistir a este tipo de situaciones, al sepelio y a estar allí y ir y dar pésame. Bueno, el punto es que al final del día no se nos permite, solamente a los cercanos debemos asistir. Si en el fallecimiento de la madre lo aleno, en el fallecimiento del padre lo aleno, del hijo lo aleno, de la hija lo aleno y del hermano. Y entonces esto es muy interesante porque entonces uno se da cuenta que son los más cercanos a uno, de los cuales se nos permite impurificarnos. Y entonces si fallece alguien de la comunidad, pues por eso está diciendo y por su hermano. En este caso, si hay un hermano de la comunidad que fallece por alguna razón, hay la posibilidad de podernos impurificar. Estas son las leyes de la pureza y de la impureza, y consecuentemente esto lo tenemos que entender. Al final del día, todas estas leyes que el Eterno establece y de la forma en que debe vivir y experimentar incluso su duelo, debe de ser muy distinguidos, lo que se permite, lo que no se permite, como es en el caso de raparse o cortarse la barba, etcétera, etcétera. Todas esas prácticas que venían del contexto cultural de los pueblos no estaban permitidos para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel mantendría, en su forma de vivir, mantendría una distinción muy importante, porque santo es Dios, por lo tanto nosotros tenemos que ser santos. Y se repite esa idea y ese pensamiento en nuestra mente al estar leyendo precisamente todas estas situaciones y circunstancias, leyes específicamente que el Eterno da a su pueblo para que pueda ser un pueblo distinguido, un pueblo kadosh. Consagrados serán para Dios suyo y no profanarán el nombre de Dios suyo, porque la ofrenda ígnea para él, la ofrenda a su Dios, ellos acercan y serán sagrados. Y este es precisamente la razón y el propósito por la cual no se podía impurificar o degradar la condición de alguien que servía al Eterno. ¿Por qué? Porque consagrados serán para Dios suyo y no profanarán el nombre del Dios suyo, porque la ofrenda ígnea para el Eterno, la ofrenda a Dios, ellos acercan y serán sagrados. Entonces, si se sirve al Eterno, tenemos que caminar y debemos vivir en una condición importantemente kadosh. Entonces, bueno, esto es para los Juanim, pero recordemos que ahora, después de la destrucción del templo y de que no hay sacrificios y lógicamente tal vez hay de la línea arónica, pero sin embargo pues no se puede administrar. Entonces, ¿qué pasa en nuestra condición ahora como redimidos, como aquellos que han sido injertados en el olivo natural? ¿Cuál es nuestra condición? Pues dicen nuestros libros
que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es decir, tenemos una condición muy especial para el Eterno, y por lo tanto nosotros que servimos al Eterno debemos mantener una condición kasher, es decir, correcta, una condición buena, una condición que nos dé el poder tener un acercamiento extraordinariamente importante con el Eterno. Cierto que nosotros estamos consagrados a servirle porque renunciamos a la idolatría y al paganismo, y por lo tanto hoy nosotros nos consagramos a servirle a Él, y por lo tanto nuestra vida debe de estar pensada, debe de estar bien definida, bien planeada para servir al Eterno, quien es bendito. Y te voy a decir, en la medida que la persona o tanto el hombre como la mujer se consagran al servicio del Eterno, las cosas del mundo ya no son gratas para él. Ya no encuentra disfrute, ya no hay el sabor que se tenía antes de todo esto, porque antes de todo esto vivíamos, entre comillas, aparentemente en una condición de servicio al Eterno, pero que no comprometía su vida, sino que lo mismo le daba ir a la iglesia que irse a un bar o estar en condiciones no correctas. Pero sin embargo, ahora que entendemos la santidad, que la Torá, el Eterno, quien es bendito a través de su Torá, va transformando nuestra vida, nuestra alma, nuestra manera de pensar, entonces nuestras prioridades han cambiado, nuestra forma de pensar ha cambiado, nuestros paradigmas se han destruido y se han establecido nuevos paradigmas, nuevos mapas de acercamiento y de servicio al Eterno, y nuevas formas de vivir entre la gente que nos rodea, incluso dentro de nuestros familiares, en nuestra familia. Y por lo tanto, esto tenía que suceder, porque una persona con Torá experimenta cambios, no cambios solamente superficiales, sino cambios sustanciales, cambios interiores, porque los cambios se dan y la santidad se da de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Y esto es precisamente el hecho de que mucho de lo que confrontó nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, precisamente con los grupos que solamente guardaban la apariencia, pero la esencialidad no les importaba. Habían caído en un estado reprochable del cielo, y consecuentemente nuestro santo maestro lo hacía evidente y les reprochaba su manera de vivir, su manera de aparentar y no vivir la realidad de una vida apegada al Eterno. Y por lo tanto, cada uno de nosotros está llamado pues a vivir de una manera importante. El mensaje al final del día de todo esto que acabamos de leer en la Torá tiene un significado profundo, un significado también ético, y significa por lo tanto que nosotros que estamos consagrados al servicio del Eterno no nos podemos impurificar. Ese es el mensaje. Debemos mantener nuestra pureza, y todo lo contrario, en lugar de disgregar, debemos nosotros de buscar tener una mayor esencia en nuestras vidas de santidad. Tenemos que buscar hacer la diferencia, porque recuerden que santo, santificado y santificación vienen de la misma raíz, tienen la misma raíz, y que en el fondo surge una palabra en el español, y esa palabra en el español es apartado. Y en la medida que nosotros nos apartamos de pensamientos, de ideas, de acciones, de cosas que traen a nuestra vida ciertas circunstancias de degradación, de esa medida nosotros nos elevamos, nos fortalecemos y vivimos una vida de verdadero servicio kadosh al Eterno. Entonces, por lo tanto, si nosotros somos cercanos a nuestro Dios,
no solamente porque nos convenga, sino porque Él nos llama, nos ha llamado a su servicio. Por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos que vivir estos mandamientos y sobre todo entender que somos siervos y servidores de un Dios Kadosh. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga pensar estas palabras. Es el deseo de nuestro corazón. Yo, Shenito.